Listo. Entonces al menos pues para que ustedes tengan para analizar que realmente no está difícil, simplemente es largo, pero fíjense que le están dando todos los datos, como les decía. ¿Cómo se aborda? Entonces, ustedes tienen que plantear dos balances de energía mecánica, entonces uno entre el punto A y el punto B y otro entre el punto A y el punto C, ¿sí o no? Entonces fíjense que cuando ustedes hagan ese asunto, pues simplemente entonces aquí lo voy a como medio rayar, no voy a copiar todo el balance. Entonces sería un medio, entonces aquí tienen las velocidades. Entonces recuerden que aquí están las velocidades del punto, recuerden que vamos en la dirección de flujo. Entonces primero entre A y B, entonces sería la velocidad m en el punto 2 que es b al cuadrado, menos la velocidad en el punto A que es el punto 1 pues, al cuadrado. Ustedes ya luego van a empezar a hacer consideraciones sobre esta vaina, pero de que la única incógnita que les va a quedar solo va a ser una y ya van a ver cuál. Listo, más gravedad, entonces aquí por la altura de B menos la altura de A, ¿sí? Listo por este lado. Entonces ahora lo que sigue es estamos con un fluido incompresible, entonces recuerden que en ese caso tenemos presión en B menos presión en A. Marcos, Dímelo. qué pena. Ahí los planos, ¿dónde los pondríamos? Ah, no, aquí, fíjate acá. De hecho, él ya te los puso. En la superficie justamente del líquido que hay en los tanques. ¿Sí? Fíjate que lo pusieron acá, el plano 1 en A y el plano 2 lo ponen en B. Listo. Toda la superficie de los tanques. ¿Alguien sabe por qué los ponemos ahí? Que de hecho eso pues lo vamos a... Si me dicen que ya entienden el de un solo tanque o el de dos tanques, pues deberían estar ya con eso claro. ¿Alguien sabe por qué los estamos poniendo ahí? Las velocidades. ¿Qué pasa con las velocidades ahí? En teoría sería como estado cuasi-estacionario y sería como cero. Se podría considerar cero. Pero no tanto por el estado estacionario, sino porque es que fíjate que te están diciendo que el nivel o la altura del agua en los tres tanques permanece constante, ¿sí? Entonces, si el nivel del líquido está constante, fíjate que yo de entrada aquí, estas dos señoras ya se van, ¿sí o no? Se van. Entonces, por eso es que pues, todo depende, al menos pues, los balances que nosotros estamos haciendo, que es el macroscópico, depende en gran medida de dónde coloquemos los puntos o los planos mejor, porque o nos simplifica o nos jode la vida, ¿sí? Entonces listo, tenemos el aporte gravitacional, que es la potencial, luego las presiones, esto para un líquido incompresible, esto es igual a esta señora que no la tengo, que es la de la bomba, ¿sí? Menos, entonces aquí sumatoria de, entonces aquí no va a poner la expresión, pero entonces accesorios menos sumatoria de tramos de tubería recta. ¿Sí? Fíjense que ustedes ya tienen todo lo tienen para qué, para definitivamente ustedes calcular las presiones, pues, ya ustedes harán suposiciones sobre ello, que creo que es muy fácil. Si está abierto el tanque, pues ya saben qué hacer. Si no, enseguida miramos. Las alturas te las están dando, ¿sí? Simplemente una resta. Los accesorios, pues ya simplemente te están dando los factores de los accesorios. ¿A quién tienes que hallar mejor o qué te haría falta? Hallar una velocidad en cada uno de los tramos de tubería. ¿Y qué pasa pues por los accesorios? Esta es como la única, miremos aquí rarita, pero tenemos información para hallarlo. Lo mismo para los tramos de tubería recta. Entonces fíjense que lo único que ustedes tienen acá que es, hombre, pues esta señora, no. En principio ustedes tendrían esta señora. Sino que el problema es que ustedes tienen que tener en cuenta que acá entonces ya el flujo se reparte, ¿sí? Para poder hallar esta velocidad. ¿Cómo hallan esa velocidad? ¿Cómo hallarían esa velocidad? Por aquí les dan un dato, que es Sería el flujo volumétrico sobre el área transversal de la tubería. exactamente.
si aquí están entrando 40 litros por minuto, porque fíjate que ahí me están diciendo, entonces si yo quiero que el nivel de agua se mantenga, pues por acá tienen que ir los mismos 40 litros por minuto, lo mismo por acá. Ya cuando llegue la T, ahí sí pilas, que por aquí entonces se va, me dicen que el 25%, mientras que para arriba se va el 75% de ese flujo. Ya con eso, como ustedes tienen un flujo volumétrico, recuerden que la relación entre volumétrico y velocidad es esta. Si tienen los diámetros de la tubería, ya tienen todo. Pueden calcular la velocidad y con ello calculan las pérdidas en accesorio y tubería. ¿Sí? ¿Fácil o no? Pero no entiendo, entonces, ¿dónde entraría ese 25%? ¿En qué parte de la ecuación? Cuando tú calcules, por ejemplo, acá. Recuerda que el volumétrico que ya sigue acá, para este lado, ya no es o sea, ya no es 40 litros por minuto, sino que, por ejemplo, para este tramo, para el E3, entonces ya sería 0,25 por el volumétrico, es esto. ¿Sí o no? ¿Quién es el volumétrico? Pues este señor de acá. ¿Sí o no? Ah, ya. Gracias. Entonces, Sí, ya entendí. esa sería la velocidad para esta línea. Para esta otra línea, pues calculan lo mismo, pero ya con el 75%. Fíjense que tienen todo. ¿Para qué? Para hallar de este primer balance, señora. ¿Sí? Entonces, como ya tienen a esa señora, cuando planteen ya el balance entre A y C, pues les sale lo mismo. Pero entonces ya, como ya tiene la potencia de la bomba, ¿cuál es la otra incógnita? Pues hombre, la longitud de la tubería. ¿Dónde entra la longitud de la tubería? Acá. Simplemente es largo, fíjense que es largo, pero es... O sea, yo estoy seguro que lo saben hacer. Si saben plantear más o menos y si tenemos el cuidado, pues lo saben hacer. ¿Sí? Bueno, partamos con el otro entonces, que este sí, pues me pareció como muy chévere, el que compartió la compañera la vez pasada. Al menos hablemos de la parte A. Ay, Marco, discúlpame. Sí, contame. Entonces, aquí en este anterior, entonces, para hallar el SL5, entonces, ¿qué haría? En L5, fíjate que acá, Sí. cuando tú plantees los tramos de tubería, tenés que aplicar Darcy Weisbach. ¿Sí? Entonces, Darcy Weisbach allá, vos tenés 2 veces la velocidad al cuadrado pues, por una longitud. Fíjate que aquí la longitud, ¿cuál es? La suma de las longitudes totales. ¿Sí o no? O bueno, pues ahí es donde tienes que tener cuidado de si cambia el diámetro. Que obviamente pues cambia el diámetro. Pero entonces una longitud sobre un diámetro. Y acá pues faltaría el factor de fricción. ¿Vale? Entonces fíjate que como ya tienes la velocidad, pues la velocidad que la puedes calcular con el volumétrico. Ya tienes el diámetro de 5, te lo están dando acá, 1,5 centímetros. Puedes leer el factor de fricción, ¿por qué? Porque es que definitivamente te están diciendo que es tubería lisa. Entonces tienes para hallar el Reynolds. Tienes la velocidad, tienes el diámetro de la tubería, tienes la viscosidad del agua y tienes la densidad del agua a 20 grados Celsius. ¿Qué es lo único que te falta? De acá L5. Entonces lo despegas de ahí. ¿Sí? Pero yo solo igual aquí. A todo esto. O sea, tienes que plantear el otro balance. O sea, recuerda que Ya. Pero y entonces la potencia de la bomba en ese caso sería ¿cuál? La que hallamos con el balance anterior. Exacto, la entre A y B te da el balance, te da la potencia de la bomba. Y ya el balance entre A y C, teniendo la potencia de la bomba, el balance entre A y B, ya puedes hallar cuál es la longitud del E5. ¿Sí o no? Ah, Eso sería todo. pero ¿y por qué con uno solo los balances sería la potencia total? ¿Cómo, No se perdón? supone que, porque con solamente el balance de abajo ya estoy hallando la potencia de la bomba total, si se supone que ella también, no influiría también subir ese líquido hasta arriba. En principio sí, sí, porque solamente estaríamos teniendo en cuenta que esta vaina de acá, ¿sí o no? Sí. Pero entonces, en algunas ocasiones, no en todas, pero en algunas ocasiones tocaría hacer como una especie como, digamos, de iteración. Pero no estoy seguro si en este es,
pero empiecen a hacerlo así como yo se lo planteo. Tómalo así, luego verificas el otro, o sea, hallas el L5 y pues según tú ves, te tiene que cumplir el asunto. Te tiene que cumplir lo que tú me dices. Ah, sí, es que esta bomba también tiene que tener en cuenta el resto, ¿sí o no? Porque a la final, ¿qué? Yo salió de esto y estaría tomando como 2 puntos acá. O sea, es como si esta vaina acá no la estuviera teniendo en cuenta para yo cuantificar la bomba, ¿sí? Pero ¿dónde te estás dando cuenta, entre comillas, más o menos de eso? Porque es que hay un flujo del volumétrico, ¿sí? Entonces eso como que empieza a, digamos, compensar el asunto. Pero en principio la bomba solita la puedes, fíjate que a ti te sales desde acá, ¿sí? A ti te sales desde acá. Ah, listo. Porque todas estas pérdidas, al menos las pérdidas desde A hasta B, tú las puedes cuantificar, tanto las pérdidas en las tuberías rectas como en los accesorios que tienes acá. Sí, o sea, ahí estaría. Vale, Ah, listo, gracias. vale, muy bien. Hágalo. Realmente, como les digo, estos ejercicios son más que difíciles, son largos. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con las oposiciones que uno haga, hay que tener cuidado con las unidades, todo ese cuento. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que tener ahí cuidado. Bueno, vamos al que yo les había propuesto. Bueno, la compañera nos compartió. Este me gustó porque realmente es nuevo, nunca lo había visto. Porfa, entonces ustedes me ayudan con la cuestión de los cálculos, ¿sí? Que no alcancé a completarlos todos, que tenía otras cuestiones pues. Pero fíjense que entonces, como me dicen, ustedes como que ya saben manejar un tanquecito y todo eso, pero entonces vamos a ver si sí. Listo. Lo bueno es que aquí nos dan una gran cantidad de datos, pues que, o sea, los dan directo, no tenemos que ir a una tabla, no tenemos que ir a nada. Lo único que máximo creo que vamos a tener que leer es en el diagrama de Moody para poder, ¿qué? Pues para poder ir a sacar los factores de fricción. Listo. Antes de ello les había dejado una pequeña tarea. Y permítame, yo la busco acá. Que esa sí es importante pues que la discutamos antes de proseguir. Esta. Yo les había dejado esta pequeña tarea, la tarea 2. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con este balance de acá, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con este señor balance de acá. Entonces, permítanme, yo la copio y miramos. ¿Alguien respondió esto? O sea, la idea es que me tome este balance desde el BIR. Este es el que vamos a utilizar pues para tramos de tubería recta. Ya está como que simplificado algunas cositas. Pero entonces el asunto es, aquí me aparece un factor. Este señor, ¿es el de Fanning o el de Darcy? De Fanning. Sí. ¿Cómo se dieron cuenta de ello? Porque sería 4 veces F y pues el medio un medio que tenemos inicialmente, pues ya 2. Listo. Entonces, básicamente esto es lo mismo, o sea, lo que hay adentro es lo mismo que se supone que sería este, ¿sí? Entonces, fíjate que este sería F de L sobre D por una velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Fíjese que ahí yo puedo cancelar a este señor con este señor, cancelo L sobre D y me queda entonces lo siguiente. Me queda que 2 veces F es igual a FD sobre 2. Entonces esto es que 4 veces F es igual a FD. Por lo tanto, este señor tiene que ser el de Fanning. Listo. Entonces, si vamos a utilizar este balance que me están dando acá, yo lo que hago es, hombre, pues tengo que utilizar el de Fanning. Si no, si alguien quiere trabajar con el de Darcy directamente, entonces no utilice esta expresión, sino que va a cuantificar las pérdidas con la expresión siguiente. Entonces sería la misma, sumatoria sobre todas las secciones rectas. Entonces aquí sería velocidad al cuadrado L sobre D. Y aquí, aquí velocidad al cuadrado sobre 2, L sobre D. Y aquí sí el factor de Darcy.
Cualquiera de los dos tiene que dar el mismo, lo importante es que usted sepa cuál es cuál. ¿Listo? Entonces, si utilizamos el 2b, estamos con Fanning. Si utilizamos b cuadrado, estamos con Darcy. Ustedes eligen cualquiera, yo voy a utilizar esto, pero a la final pues la misma bobada. Bien, ahora sí. Entonces vámonos a lo que nos importa. Entonces vamos a copiar a este señor para que empecemos a leer. Y miremos qué es lo que nos piden. Entonces la purificación de agua a 25 grados Celsius se realiza en una columna empacada como se muestra en el diagrama de procesos mostrado a continuación. Listo. Pues tenemos tenemos un tanque de almacenamiento de agua. Vamos simplemente a alimentar de agua la columna empacada que está acá. Y ahí es donde se haga la purificación. Básicamente es lo que necesitan saber. Entonces, el agua es bombeada desde el tanque de almacenamiento, pues que ahí se lo dicen, el cual tiene un nivel controlado de 1 metro. Si me dicen que tiene un nivel controlado, ¿qué me están diciendo? Que podemos asumir que la velocidad ahí es cero. Exacto, pero pues ¿dónde? O sea, lo que tú me dices es cierto, pero todo depende del plano en el que lo pongas. Entonces, lo que pasa acá es que como el nivel está controlado, pues el nivel no cambia, ¿sí o no? O cambia muy poquito, pero entonces él vuelve a su estado en el cual estaba. Entonces no hay un cambio apreciable pues del nivel. La línea de succión tiene una longitud de 16 metros y un diámetro de tanto. Entonces recuerden, línea de succión es la que está antes de la bomba. Ahí yo me doy cuenta, 1 metro más 5 metros más 10 metros, pues son los 16 que me hablan acá. El diámetro de este señor es tanto. Mientras que la línea de descarga tiene una longitud de 7 metros, entonces ya me dicen 4,5 más 2 más 0,5 son 7. Y también me dan el diámetro de esa línea de descarga. Ambas tuberías son de acero al carbón, cédula 40, el cual tiene una rugosidad de tanto. Aquí me están dando una rugosidad absoluta. Recuerden que para nosotros poder utilizar el Moody tenemos que trabajar es con rugosidad relativa. Bien. Se conoce además que la velocidad a la que entra el agua a la columna es de 4,5, entonces aquí ya me están dando la velocidad. Fíjese que eso ya a mí me está indicando dónde poner los planos, como me decía la compañera. Venga, es que si yo sé que este señor aquí no cambia el nivel, su velocidad no cambia. Pues ya tengo su velocidad de 0, pues este señor va a ser el plano 1. ¿Sí? Además me da información sobre la presión, enseguida miramos qué pasa. Y lo otro, venga señor, es que como me están dando la velocidad a la cual entra el agua, la columna empacada, o sea acá, pues hombre, yo voy a utilizar eso es lo que yo quiero. Entre más datos yo tenga, pues trabajo con ellos. Fíjense que yo ya puse los datos. Recuerden que siempre, punto 1 desde donde parte, punto 2 hasta donde llega. No me vayan a cambiar la dirección del flujo porque les va a dar algo loco con el balance. ¿Sí? Listo. A continuación se enumeran los accesorios de la tubería de succión y descarga con su respectivo factor de pérdidas por fricción, en sub B. Listo. Por acá entonces nos dan el asunto. Esto es lo que hay. Básicamente es esto. Pero voy a dejar quietecito esto hasta que lo necesitemos. Listo. ¿Esto entra ¿dónde? Hasta accesorios. Pues cuando ya necesitemos vainas para accesorios, ahí sí nos vamos para allá. Listo. Partamos entonces de acá. La pregunta. Me están diciendo, determina la potencia de la bomba necesaria para que el agua entre a la velocidad mencionada a la columna. ¿Sí? Entonces listo. Ustedes ya, lo primero que es poner los planos, ya lo pusimos. Pues ahora sí, nosotros vamos a efectuar, entonces efectúa un balance de energía mecánica entre los planos 1 y 2. Recuerden nuevamente el flujo va de 1 a 2. Si ustedes me cambian la dirección del flujo y plantean el balance como lo hemos venido planteando, van a encontrar un error. ¿Cuál? De pronto la potencia les va a dar por negativa. Entonces pilas. Acá lo de siempre, un medio de velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado más, entonces gravedad
por la altura 2 menos la altura 1, ¿sí? Más, recuerde que estamos trabajando agua, entonces fluido incompresible, presión 2 menos presión 1 sobre ρ, y lo otro es igual, pues aquí tengo la potencia de la bomba, recuerde que esta tilde que tiene ahí arriba, ese gorrito, me está indicando la potencia por unidad de flujo másico, para que lo tengan en mente, porque a la final uno no trabaja esas unidades raras que salen por allá, uno va a trabajar es potencia, dígame cuántos kilovatios o cuántos caballos de fuerza, ¿sí? Menos sumatoria de, aquí yo voy a trabajar con, trabajemos con quién, con Darcy, trabajemos con Darcy de una vez, que es el que vamos a leer desde el diagrama de Moody que tenemos. Entonces factor de Darcy sobre L, perdón, por L sobre D, y aquí vamos a tener entonces velocidad al cuadrado sobre 2, pues esto es por los tramos de tubería recta, menos, entonces tenemos acá los accesorios, entonces esto es sí, que los accesorios es E sub B por velocidad al cuadrado sobre 2, para cada accesorio pues, listo. Muy bien, entonces yo que les recomiendo a ustedes que cojan término por término para que tengan mayor orden y no se pierdan. Entonces aquí, como así, se analiza término por término. Entonces el primero, ¿cuál es el primer término? Pues hombre, un medio de la velocidad al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Entonces recuerden que a mí ya me estaban dando ciertas pues, especificaciones para esto. Entonces esto era igual a ¿quién? Entonces esto era igual a un medio, velocidad en 2 ya me la están dando. Recuerden que aquí en el punto 2 el agua está entrando a 4.5 metros por segundo. Otra cosa, siempre trabajen las mismas unidades, o sea, voy a trabajar tales unidades, entonces hasta el final con esas, por favor, para que no vayan a mezclar cosas acá. Entonces velocidad 2 al cuadrado, y recuerden que la velocidad 1 es 0, menos la velocidad 1 es 0 al cuadrado. Entonces acá les voy a poner, recuerden que V1 es 0, ¿por quién? Por el control de nivel, ¿sí o no? En el plano 1. ¿Cuánto me da este primer término? Ay, recuerden una cosa, pilas con las unidades, ¿sí? Aquí las voy a colocar, esperen, yo los coloco bien. Recuerden que este es 4,5 metros sobre segundo al cuadrado menos 0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto me da este término? Es 10,125 10,125. ¿Cuáles serían las unidades de esa vaina? metros cuadrados, segundos cuadrados. Exactamente. Vayan teniendo en mente pues esas unidades, pues a la final son como raritas, como les digo, pero tengan en mente esas unidades, que eso pues, si las estamos trabajando en metro, kilogramos, segundo, eso es lo que va a resultar. Bien. Entonces fíjense, el primer término sencillo, nada raro, ¿sí? No hay nada raro, no metí nada raro. Vamos a ver si nos cabe el otro término acá. Listo. El segundo, pues aquí pongamos 2. El segundo término sería gravedad por H2 menos H1, ¿sí? Entonces recuerden que las alturas ustedes las determinan pues hombre, dependiendo del diagrama que le den acá. Recuerden que toda esta tubería puede estar sobre el mismo nivel, ¿sí? Pero según uno ve, pues uno esperaría que listo, si se la pusieron así es porque este señor es como que, fíjese que esta vaina que hay aquí gris es como si fuera un soporte pues para la columna o algo para la columna. En otras palabras, esto está más abajo que la columna, ¿sí? Entonces yo tengo que leer cuál es la diferencia de alturas entre H1 y H2. Vale, fíjese que H1, pues si lo vamos a medir desde acá, entonces fíjese que aquí yo parto desde acá
y 2 tengo que terminar acá. Entonces, básicamente este es H1 menos H2, ¿sí? Perdón, H2 menos H1 es al revés. El de arriba es más grande. Entonces, fíjense acá. Nosotros vamos a contabilizar. Tenemos, aquí vamos a contar es desde acá, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a empezar con este verde. Esto acá sería 4.5 menos los 0.5, que es los que bajan, son 4 metros. O sea, este tramo verde son 4 metros, ¿sí? Y ahora, entonces, nos damos cuenta que, fíjense que acá, desde aquí hasta el fondo son 5 metros. Pero le tengo que restar, ¿qué? Pues, hombre, le tengo que restar 1 metro, que es la altura del líquido en el tanque. En otras palabras, hasta acá son 4 metros. Y de aquí para acá son otros 4 metros. Yo me doy cuenta entonces que H2 menos H1 pues tienen que ser 8 metros. Bien. ¿Quedó claro esa parte ahí? ¿O hay alguna duda? Por ahora súper claro. Por dicho, para alguien no es claro ese asunto. Bueno, muy bien, yo creo que se entendió, ¿sí? Pues listo. Yo acá lo único que tengo que hacer es gravedad. No me dicen que trabaje con un valor específico, entonces voy a trabajar 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y acá H2 menos H1 son 8 metros, ¿sí? ¿Cuánto me da este señor? Te daría ¿Cuánto, perdón? 78.4. 78.4 unidades. ¿Cuáles son las unidades? metros cuadrados, segundos cuadrados. Claro. Fíjense que hasta ahora tengo consistencia de unidades, ¿sí? Muy bien. Tercer término. Fíjense que el tercer término es este señor de acá. Vale. Entonces, aquí es donde yo tengo que entrar a hacer consideraciones también. Entonces, venga, la presión 1 cuál era y la presión 2 cuál era. Entonces, ¿cuál sería la presión en 1? Una atmósfera. O sea, la atmosférica, ¿sí? Si estás trabajando pues en medallo es menos de la atmósfera, pero en otras palabras, pues aquí tienes presión atmosférica. Bien. ¿Y cuál sería la presión en 2? No la dan. Exactamente, fíjense que no la dan. Si ustedes no se la dan, ¿ustedes qué van a suponer? Pues se Pues puede nosotros lo calcular. vimos la ecuación de movimiento. Pero, o sea, ¿cómo sacas con el balance de movimiento eso? Pues lo que nosotros hicimos fue, pues literal, copiar la ecuación de movimiento y empezar a cancelar términos y ya Sí. después despejar la presión 2. Pero entonces, ¿entre cuáles puntos? Entre este y este mismo. Sí, Miremos a ver cómo sale. Entonces, aquí de la ecuación de movimiento, miremos a ver qué nos sale. Porque es que la presión 2, pues fíjate que no la da. Entonces acá tenemos que plantear el balance, la cantidad, movimiento. Y una pregunta aquí bien clave. ¿Hacia dónde van a ir los vectores? Porque es que recuerda que el balance de cantidad de movimiento aquí tiene que ser, ¿qué? Vectorial, ¿sí o no? nosotros pusimos los vectores en X. En X. O sea, X horizontal, sí. horizontales. Interesante. Interesantísimo, porque pues para mí en este caso la presión tendría que actuar esa en una vertical, ¿o no?
O sea, pregunta, ¿ustedes resolvieron la historia con el profe o qué? No, No, nosotros lo, mismos. lo intentamos resolver el día de hoy, sí. Vale. A ver, ¿yo qué les diría a ustedes? Bueno, si ustedes tratan de plantear pues el balance de cantidad de movimiento entre esos dos, pues para mí se van a pegar, o sea, debe haber algo ahí pues como que difícil. ¿Por qué? Porque fíjese que primero los vectores unitarios, ustedes me están diciendo que están actuando sobre pues, la vertical. Perdón, sobre el horizontal, entonces ahí yo tendría pues como pues una pequeña rencilla. ¿Qué sería lo más fácil que yo les diría a ustedes que, pues, que planteen acá? Hombre, si a mí no me da la presión, pues yo supongo que es la misma atmosférica, ¿sí? Por lo general, cuando se trabajan pues cosas de este estilo, pues procesos de este estilo, lo que pueden hacer es que ustedes, o mejor dicho, lo que se hace es que estos se trabajan a presiones parecidas pues a la atmosférica, uno con dos, uno con uno, de hecho está en la misma atmosférica, la pueden plantear, pero como no te están dando información sobre este señor, pues yo lo que diría fácil de entrada, venga, la presión es la atmosférica. Ustedes pues resolvieron eso desde el balance y les dio algún valor. Sí, nos dio un valor, solo teníamos una duda con las unidades. Sí, Pues es que no sé cómo explicarte el procedimiento. Resolvimos todo y como las componentes son horizontales, sí. lo que era la masa total y la fuerza del fluido hacia el sólido se cancelaban. Y ya después se cancelaban algunos otros términos y nos daba un valor de la presión, que si quieres te lo doy. O sea, más o menos cuánto te daba, pero por decir en atmósferas o en cuáles unidades trabajaron. Lo dejamos en pascales, pero esa es la duda que tenemos. Las unidades nos dan súper raras. ¿Cuáles unidades te dan? Porque pues, Creo que Mateo es el que las tiene como explicadas. Pues trabajando en pascales nos dio que la presión 2 era 373.289.6. o sea, dos con algo de atmósferas, o qué. Bueno, casi, mejor 3 dicho, las con tres algo atmósferas. atmósferas. Exacto. Sí, 3 con algo atmósferas. Ajá. Pues a ver, yo qué te digo ahí. O sea, Pues, o para. sea, es que nosotros trabajamos con esa ecuación porque no sabemos que podíamos suponer que eso era presión atmosférica también ahí. Pues si es ahí, obviamente es mucho más fácil porque ya eso se cancela. Claro, No, o sea, no sabíamos que se puede hacer esa posición, entonces nos pusimos pues como a tirarlo por ese lado. Pero si se puede hacer en su posición, pues maravilloso porque facilita todo. mucho más fácil, ¿sí o no? Además, porque es que fíjate que nosotros, pues, el balance de cantidad de movimiento siempre lo hemos planteado es para, o sea, para tramos entre comillas sencillos, o sea, para una tubería o para un accesorio, pero es que fíjate que aquí tenemos un montón de cosas, ¿sí? Entre el punto uno y el punto 2 están pasando un montón de cosas, entonces pues por ese lado al menos, yo sí tendría pues como el problema con ello, ¿sí? Además ustedes tienen que tener por ahí en mente, o mejor, tienen que tener por ahí, eh, venga, ¿cuál es el área? Porque ustedes necesitan por ahí un área por acá. ¿Cuál es el área de este plano? ¿O no? Porque recuerden que ustedes tienen un término presión, o sea, P1 por el área 1, ¿sí o no? Sí, ¿Cuál es el área de ese plano si no te dan pues el diámetro del tanque? nosotros habíamos tomado la del tubito, la del primer tubo. Ahí te cambia, porque fíjate que es muy diferente, Ujú. ¿sí? Entonces, Sí, toda la razón. por ese lado, también yo, o sea, eso me indicaría a mí, venga, no plantee ese balance, sino que si no me están dando información de este señor, pues, vale, yo voy a decir que qué. No voy a plantear este señor, porque es que tendría que ser supuestos que no quiero. Y lo que voy a hacer es que pues, voy a trabajar también allá en la columna a presión atmosférica. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Sí, sí, claro. Sale mucho más fácil. Entonces fíjate que ya de acá queda mucho más fácil porque este término no me aporta a mí nada. Esto queda en 0 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Muy bien.
Entonces los términos de la izquierda siempre son los más sencillos, ¿sí? Los términos de la izquierda, ¿dónde estamos? Acá. Los términos de la izquierda siempre son los más sencillos. Fíjate que estos ya están cuantificados. Los que sí se toman como un poquito cosa más larga serían estos de acá. Vale, es que estos señores de acá son los que a mí me están poniendo como que más largos. Entonces empecemos con los tramos de tubería recta. Entonces acá el cuarto término, que son los tramos de tubería recta. Entonces yo que les recomiendo a ustedes, como son tantos tramitos y todas esas cosas, ustedes tienen que tener primero en mente cuáles son mejor los diámetros y las velocidades, porque es que recuerden que si hay un cambio de diámetro, hay un cambio de velocidad, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Primero enfóquense, por ejemplo, en la línea de succión. Estos pues listo, quedan perfectos. Y aquí luego en la línea de descarga, ahí también quedan perfectos. Lo bueno es que acá, o al menos pues en la línea de succión, dentro de la propia línea de succión no hay un cambio de diámetro. En la línea de descarga tampoco. Entonces ya queda como que más fácil. Entonces, en vez de pues partir directamente desde esto, ustedes lo que van a hacer acá es, entonces para la línea de succión se tiene lo siguiente. Bueno, pero creo que acá tenemos que empezar es con la descarga. Empecemos con la descarga. ¿Por qué tenemos que empezar por la descarga? ¿Será que tenemos la velocidad para la línea de succión? Porque recuerden que esta velocidad que aparece en la ecuación de energía mecánica ya no es ni la velocidad del plano 1 ni la velocidad del plano 2, ¿sí? Es la velocidad que hay en la línea, o sea, en cada tramo de tubería, ¿sí? Eso es lo único que tienen que tener en mente, y por eso es que aquí a esta velocidad no se le pone ningún 1 o un 2, no, es que esa velocidad depende ¿de qué? Del tramo de la tubería en la cual estés. Listo. Fíjense que a mí no me están dando información para hallar esta velocidad. Yo no tengo información para hallar esta velocidad acá. ¿O sí? La hallamos con los datos de la línea de descarga. Exacto, por eso les digo que vamos a empezar con la descarga. Entonces, la descarga sí la tengo. Venga, como aquí no hay un cambio de diámetro en la línea de descarga y me están dando esta velocidad, porque esa es la velocidad a la cual entra la columna, pues ahí yo ya puedo suponer que toda esa pues es la misma. ¿Por qué puedo suponer que en toda la línea de descarga la velocidad es esa? ¿Dónde está? Acá. ¿Por qué puedo suponer que toda esta línea de descarga la velocidad es esa? Porque nos están diciendo que justo a la salida de la línea es 4.5 metros por segundo. Y como en todo el recorrido no cambia el diámetro, pues se supone que en todo ese recorrido debe mantenerse esa velocidad. Exacto. ¿Y qué es lo que me dice que si no hay cambio de diámetro, la velocidad se debe mantener? Aquí lo voy a poner, balance de materia, ¿sí? Entonces el másico, densidad por la velocidad por el diámetro de esa línea, tiene que ser la densidad por la velocidad en el punto 2 por el diámetro pues de la misma línea. Fíjense que como no hay un cambio de temperatura, pues esta señora que es la densidad se va, y como no estás cambiando el diámetro, entonces fíjate que la velocidad en cualquier punto de esa línea tiene que ser la velocidad en 2, ¿sí? Listo, entonces esto ya quedó muy chévere. ¿Por qué? Porque simplemente sería cuantificar, venga, cuál es el factor de Darcy, la longitud de toda la línea de descarga, el diámetro de la línea de descarga, y pues ya tengo la velocidad. Entonces, velocidad para la línea de descarga me están diciendo que es 4,5, ¿sí o no? Metros sobre segundo. Me están dando también el diámetro de la línea de descarga. El diámetro para la línea de descarga es 2,66 centímetros. Pero entonces pilas que aquí lo tengo que pasar para hacer una consistencia de unidades, lo tengo que pasar a metros, ¿sí o no? Yo simplemente lo divido entre 100, 0.0266. Verifiquen este para que queden metros, ¿sí? Pasé 2,66 centímetros
Sí, sí, está bien. Listo. Y la longitud, pues ya me están diciendo que es 7, o si no, pues vengo y sumo este y este, pero pues ya lo sabemos, son 7. Entonces acá la longitud son 7 metros. Ya tengo todo. Me falta solamente un datico. Como me están diciendo que es acero al carbón, cédula 40, entonces tiene una rugosidad absoluta de 45 por 10 a la menos 6. Entonces rugosidad absoluta es 45 por 10 a la menos 6 metros. Recuerde que esto es rugosidad absoluta. Pero para yo poder leer el Moody, yo tengo que ir a ¿qué? Tengo que ir a epsilon sobre diámetro para hallar la rugosidad relativa. Entonces, por favor, hallen cuánto me da esto. Cero punto cero cero dos. Sí, ya tan pequeño. Sí, 0.00. 02. Así. Sí, pues si alguien que lo verifique, pero sí, sí que seguro que sí. Ah, no, pero perfecto. ¿Estamos bien todos? Ah, sí, confirmo. Muy bien. Entonces recuerden, para yo poder leer el de Darcy, fíjense que ya tengo todo, lo único que me falta es el de Darcy. Pues hombre, me hace falta el Reynolds. Entonces recuerden que densidad, pues aquí por facilidad yo voy a suponer que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? ¿Y cuánto sería la viscosidad del agua? O bueno, si no tienen ese dato, entonces recuerden que ustedes pueden ir y simplemente van y leen dónde es en el libro, ¿sí o no? Ustedes simplemente abren el libro, van al capítulo 1, creo que el capítulo 1 es donde les dan a ustedes una tabla pues por allá, en la cual tienen ciertos valores pues para las propiedades, por ejemplo densidad, viscosidad a diferentes temperaturas. Vamos chicos, es este Adobe se está pegando a eso. Bueno, ahora sí, creo que es el capítulo 1. Listo, entonces, ay Dios. Por acá. Entonces recuerde que estamos trabajando agua A, pues creo que era 25, si no estoy mal. Si tiene una tabla más completa, pues lo hace, ¿sí? Si no, pues simplemente entonces ustedes aproximan. Por ejemplo acá, agua líquida, entonces yo puedo tomar este. ¿Sí o no? Entonces el mío es, de hecho, fíjense que lo puedo poner hasta un poquito menos. Yo voy a decir que casi siempre yo lo he trabajado con un pascal, con un milipascal segundo, perdón. Entonces, si yo quiero transformar 1 milipascal segundo a pascal segundo, pues yo lo que tengo que hacer es dividir entre ¿qué? 10 a la 3, o sea, entre 1000. Entonces este quedaría 1 por 10 a la menos 3 pascal segundo. Recuerde que un pascal es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que esto es este newton sobre metro cuadrado, y acá pues por segundo. Entonces fíjense que las unidades de este señor es kilogramo metro, kilogramo sobre metro segundo. ¿Sí? Entonces ya puedo continuar haciendo los cálculos. Ahora sí, Reynolds. Recuerda que el Reynolds es densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Entonces ahora sí ponen todos los datos y verifica que las unidades tengan una consistencia. Entonces aquí sería 10 a la 3, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, esa es la densidad. Acá pues entonces voy a poner la velocidad. ¿Cuánto me da la velocidad? 4,5 metros sobre segundo. Ahora el diámetro 0.0266 metros, y acá pues 1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro sobre segundo. Bien, ¿cuánto me da eso muchachos? Y aquí voy a verificar las unidades. Fíjense, kilogramo, segundo abajo con segundo abajo se van, metro por metro, metro cuadrado, y aquí
sobre metro cúbico, queda 1 sobre metro, 1 sobre metro, 1 sobre metro se va a dimensional como esperamos. 119.700. 119.700. Ajá. Entonces 1.2 por 10 a la 5, ¿qué? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo así? Porque recuerden que el de Moody, recuerden que ese, pues a mí me está dando aquí es potencias pues así de 10. ¿Sí? Entonces más fácil. Ahora sí vamos a hacer nosotros entonces la lectura del factor de Darcy. Entonces este señor, un momento yo lo pongo acá. Entonces este señor, la idea es que nosotros entonces apareemos lo siguiente, lo voy a poner aquí con naranjado para que no se confunda. Entonces tenemos que poner 1.2 por 10 a la 5, entonces recuerden, nosotros identificamos 10 a la 5 acá, entonces 1 con 2, entonces más o menos como por este lado, ¿sí? Entonces el asunto es que por este lado tenemos que cortarlo con la curva que nos dé la rugosidad relativa, que era 0.02, 0.002. Entonces fíjense que lo que les decía, entramos más o menos por acá 1 con 2, subimos, fíjense que la curva de 0.002 es esta, ¿sí? Que si yo me vengo por acá, fíjense que es 0.002 la rugosidad relativa. Entonces ahora sí, fíjense que yo ya puedo leer directamente, ubicar yo lo más de bonito, 0.025 para el factor de Darcy. ¿Ya habían leído ese factor los que lo intentaron? No, lo que pasa es que nosotros teníamos un valor de la viscosidad diferente, entonces nos dio un poquito más arriba el factor, pero pues ya que lo estoy corrigiendo. ¿Cuál valor de viscosidad tenían? 8.9 por 10 a la menos 4. Ah, bueno, pero está muy pegado, o sea, realmente no es que sea el 1, es un poquito menos, pero entonces lo que yo les digo, fíjense que realmente tampoco la densidad es que sea 1000, la densidad del agua son como 990 y pico, ¿sí? Pero entonces yo más o menos las aproximé acá, pero si ustedes trabajan con los datos que tienen, pues les va a dar cuánto les había dado el Reynolds, les debe dar por este mismo orden, ¿o no? Sí, le daba cerquita, pues ya lo borré, porque lo corregí con el nuevo valor de viscosidad, pero sí era algo cerquita. Vale, muy bien. Entonces aquí les dio el registro de cómo fue que se leyó el factor de Darcy para la línea de descarga. Entonces este señor es 0.025. ¿Listo? Yo tengo el valor que nos dio a nosotros, pues con el valor de la viscosidad de 0,08 creo que era. El Reynolds daba 1,34 por 10 a la 5. Sí, fíjate que es muy pegado pues a lo que tenemos 1,2. ¿Sí? No, por ese lado no tengo problema. Si les dio eso, pues perfecto. Está bien, fíjense que van a leer algo muy, pues, muy pegadito acá. Fíjense un poquito más arriba de 0.025, pues ustedes lo aproximan. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora sí, entonces ya podemos ir a esta señora. Ya nosotros podemos ir a esta señora. Entonces para la línea de descarga, dice que para la línea de descarga lo que nosotros vamos a tener, aquí no voy a poner pues sumatoria todavía. Entonces para la línea de descarga calculemos este. Pero recuerden que este da 0.025, que es el factor de Darcy. Longitud creo que eran 7 metros, ¿sí? Entonces acá, diámetro es esto, 7 metros de longitud total. Y velocidad al cuadrado sobre 2, velocidad es 4,5. Cuadrado sobre 2. ¿Cuánto da esto? Ah, bueno, el 4,5 pues tiene sus respectivas unidades. ¿Sí o no? Metro sobre 66.6. 66,6. Ajá. Muy bien. 66.6 unidades de metro cuadrado Segundo cuadro. sobre segundo cuadrado. Muy bien. Entonces, esta es la línea de descarga. Entonces, fíjense que tenemos que plantear lo mismo, pero entonces para la línea de succión,
¿sí? Me va a copiar todo este chorrero de vainas. Y acá, entonces copiamos acá. Entonces para la línea de succión, ya sabemos que el balance me va a decir, listo, es que la velocidad va a ser la misma en toda la tubería, pero entonces pilas. Como hubo un cambio, ¿sí? Hubo un cambio de velocidad, perdón, de diámetro, pues tiene que haber un cambio de velocidad, ¿vale? Entonces acá, desde el balance de materia, fíjense que la densidad del agua no va a cambiar apreciablemente. Lo que sí va a cambiar acá es el diámetro, porque fíjense que el diámetro no es el mismo, porque este es el diámetro de la línea de descarga, ¿sí? Mientras que aquí tengo el diámetro de la línea de succión. Entonces si yo quiero hallar la velocidad en la línea de succión, sería la velocidad de la línea de descarga por el diámetro de la línea de descarga sobre el diámetro de la línea de succión. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Sí o sí? Marcos, qué pena, ¿me puedes repetir esa parte de cómo sacas la velocidad? Claro, simplemente fíjate que parto desde un balance de materia, ¿sí? Balance macroscópico de materia. Entonces el másico en la línea de succión tiene que ser igual al másico en la línea de descarga, ¿sí? Como la densidad no cambia, la puedo cancelar, pero pilas que si hay un cambio es de diámetro. El diámetro de la línea de succión no es el mismo en la línea de descarga, ¿sí? Entonces fíjate que de acá yo lo que quiero despejar es la velocidad de la línea de succión, que es la V. Entonces acá simplemente paso a dividir el diámetro de la línea de succión y ya pues obtengo esta, ¿sí o no? Ya lo que puedo. Marco, no nosotros lo habíamos hecho diferente. ¿Cómo lo habían hecho? Con los datos de descarga hallamos el flujo volumétrico. Te da lo mismo, No, nos dio diferente. pero a la final te tiene que dar el mismo valor. No. No, es que... De hecho, Pues sí se supone, sí, pero... verifiquémoslo. Se supone que da lo mismo. Sí, yo concuerdo con lo que dice la compañera Angie Valentina. Tiene que dar lo mismo. O sea, lo que ustedes dijeron fue, vamos a hallar el volumétrico utilizando los datos de la línea de descarga. O sea, velocidad 2 por el área, o sea, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí o no? Esto es de la descarga. Así lo hicieron. ¿Sí o no? Sí, así. Ajá. Y ya esta vaina la van a igualar a pues el mismo volumétrico, lo van a igualar a quién, a la velocidad normalita por el pi, por el diámetro, pero entonces ya la línea de succión normalita sobre 4. Creo que eso fue lo que hicieron. Lo que pasa es que nosotros, no, lo que nosotros hicimos fue, hallamos el volumétrico y luego hicimos volumétrico sobre el área transversal de succión. Sí, por eso, te da lo mismo, porque ya cuando tú divides este 2, o sea, mejor dicho, divides Ok, sí, bajaría a dividir. Ve, exactamente. O sea, para mí a la final tendría que darle lo mismo, ¿no? Porque ustedes están relacionando es directamente volumétricos, yo estoy relacionando es directamente velocidades. ¿Sí o sí? Pero a la final el másico pues que están trabajando como tal, porque es que recuerden que es lo mismo, fíjense que el másico, si ustedes están igualando el másico, o sea el másico en la descarga, el másico en la de succión, recuerden que el volumétrico y el másico están relacionados, ¿sí o no? Entonces esto es así y esto es así. Bueno, realmente esto es un momento esperen, si estoy bien, yo creo que permítame, yo verifico las unidades. Entonces unidades así, por ejemplo, estas son las unidades de acá y entonces acá bueno, es que aquí creo que me faltó fue el área. Sí, aquí quedaría es área al cuadrado, ¿sí? Creo que aquí es como ustedes lo dicen, pero entonces aquí sería con los diámetros al cuadrado. Fíjense, lo voy a copiar todo para que entonces quede claro. Partamos desde cero, para que quede totalmente claro entonces ese asunto.
Entonces un balance de materia, para que quede así. Densidad por velocidad y aquí es por un área. Entonces recuerden que esta es la línea de succión y aquí es el área de la línea de succión, ¿sí? Igual densidad por velocidad de la línea de descarga por el área de la línea de descarga, ¿sí? Entonces fíjense que listo, ya quedamos con que las densidades pues no cambian, puesto que no hay un cambio apreciable de la temperatura y pues fluido incompresible. ¿Y qué pasó? Ya. Entonces acá lo único que voy a hacer es cambiar las áreas, pues por sus respectivas expresiones en términos del diámetro. Entonces, área de la línea de succión, que de hecho fíjate que aquí lo ves de una. Fíjate que aquí lo ves. ¿Qué es velocidad por área? Pues hombre, volumétrico de la línea de succión. ¿Sí? ¿Qué es velocidad por área? Pues hombre, volumétrico de la línea de descarga. O sea, el que ustedes están usando, el que yo voy a usar acá, pues da el mismo. ¿Sí? Sino que es que yo estoy partiendo desde una cosa, ustedes están partiendo desde otra. Entonces recuerden, esto que tenemos acá pues es lo mismo, pero yo lo hice fue de la siguiente manera. Pues como yo no quiero ponerme acá a calcular todo el volumétrico, fíjense que yo lo que puedo hacer acá es velocidad de la línea de succión. Entonces el área de la línea de succión es el área transversal de una tubería circular, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Aquí queda lo mismo, velocidad de la línea de descarga, pi por diámetro al cuadrado, esta es de la descarga, sobre 4. Entonces pille que aquí ocurre lo bonito, pi cuartos se van y ahora sí. Entonces ustedes pueden sacar de acá que la velocidad de la línea de succión tiene que ser igual pues a la velocidad de la línea de descarga y la relación de los diámetros, pero entonces aquí ya es al cuadrado, ahora sí me da todo. Entonces esta es la de succión, esta es la de descarga. Estamos. Es lo mismo que ustedes hallaron, sino que ustedes lo hallaron fue desde el volumétrico. Igualdad de Y volumen. ahora sí nos da igual. ¿Sí? Ujú. Listo. Hallemos entonces el valor de la velocidad de la línea de succión. Entonces la de la línea de Uno. descarga era 4,5, ¿sí o no? Ya tiene el valor. Sí, ya. Entonces acá era, recordemos el diámetro de la descarga era 0.0266 para que quede todo completo. Y aquí era el diámetro de la de succión. En la de succión me estaban diciendo 5,25. Entonces 0.0525. Todo esto al cuadrado. ¿Cuánto te da? 1.16. Metros sobre segundo. Que es Ujú. velocidad. Pero yo igual utilizando el volumétrico, ¿sí o no? Sí, sí, de igual. Sí, es que como pusiste ahora solamente diámetros sin el cuadrado, entonces me da Sí. diferente y yo. Es que por aquí. Sí, sino que es que me la copié fue desde acá. Realmente desde acá es que está el error porque aquí es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Aquí es pi diámetro al cuadrado sobre 4, pero como los diámetros son iguales, pues sigue ocurriendo lo mismo. Las velocidades son iguales pues en la línea de descarga. Listo, entonces acá tengo que cambiar la rugosidad relativa, porque pues cambié el diámetro, entonces aquí tengo que cambiar este valor. Entonces, este señor ya no es el mismo. Este señor si lo cambio es 5,25 acá abajo. ¿Cuánto da ese señor? Cero punto 0. cero 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 Sí, 85. 8,5. Muy bien. Ujú. Listo. Densidad sigue siendo la misma, viscosidad sigue siendo la misma, puesto que no cambia. Aquí voy a borrar esto para que no quede tan saturado, pues ya sabemos que las unidades son estas. Listo. Y entonces ahí ya sí puedo hallar nuevamente el Reynolds, pero entonces tengo que cambiar dos cositas. Recuerden que me cambió la velocidad, me estaba dando 1,16. Y me cambió el diámetro, que ya no es este, sino 0.0525. ¿Cuánto me hace Reynolds? 60.900. 60,900, o sea 6,1 por 10 a la 4. Yo sí. Confirma. Correcto.
Muy bien. Entonces nuevamente tengo que ir a hacer la lectura del factor de Darcy desde el Reynolds, sino que aquí ya entonces cambié las condiciones. Aquí ya lo que tengo que hacer es 6,1 por 10 a la 4. Entonces fíjense que aquí está 10 a la 4. Entonces 2, 3, 4, 5, 6 por 10 a la 4. Entonces estamos pegadito acá. Tengo que subir hasta 0.00085. ¿Sí o no? Más o menos por ahí donde estoy, ¿sí o no? Porque fíjense que esta línea de acá, yo intento ponerla un poco más ancha. Fíjense que esta línea de acá es la de 0.0008 rugosidad relativa. Entonces está un poquito como que más arriba, por eso terminé un poquito más arriba, ¿sí? Pero entonces ahí está. Ya lo que Y voy a pues hacer. eso es pura como interpretación, pues eso como que no hay nada exacto ahí. Claro, lo que yo siempre les he dicho a ustedes, venga, es que estamos sacrificando precisión para ganar facilidad. ¿Por qué? Porque es que es muy fácil leer un diagrama, pero estamos perdiendo precisión porque todo depende del ojo tuyo. Yo leeré esto, otra compañera leí un poquito más, compañero leí un poquito menos, pero si está cerquita de ahí el punto, está leyendo bien, ¿sí o no? ¿Sí la cogen? Bien. Entonces, ¿cuánto leen ahí el diagrama, perdón, del factor de fricción de Darcy? 0.023, casi 0.23. Exactamente. Entonces, leémoslo en 22.9, ok, 22.8. Bueno, ahora yo me copio nuevamente el diagrama para que quede entonces el registro de cuál fue la lectura que se hizo. Acá. Dice que es muy fácil, como les digo, muy fácil leer un diagrama, pero pues perdemos un poquito de precisión. Entonces acá, dímelo. Una duda, ahí no seguimos la curva, sino directamente la recta del valor, ¿cierto? Claro, porque es que la curva simplemente está cambiando dependiendo el valor de Reynolds. Pero si tu valor de Reynolds ya es este y tu curva es esta que viene como por acá, pues ya te tiras es horizontal a el valor. ¿Sí o no? Lo mismo por acá. Listo. O sea, vienes acá, si este es tu Reynolds, tienes que leer es este. O sea, ya no te vas para arriba, bueno, hay metros sí, pero entonces ya no te vas para arriba, te vas horizontal. Ya no tienes que seguir esta curva de aquí para arriba, no, sino que desde este punto te vas es horizontal. Bien. Entonces habíamos quedado que esto era 0.022, dejémoslo en 8, para que no peleemos, ¿sí? Entonces acá, pues ya tengo que cuantificar a esta señora nuevamente. Entonces fíjense que cuantifico a esta señora. Recuerden que ahí entonces ya va a cambiar primero el factor de fricción, pues ya me cambié el valor, que me cambiaron varias cosas. Entonces aquí es 2,8. Ya la longitud cambia. Recuerden que entonces la longitud de acá, esta de datos sí me olvidó ponerlo, la longitud de la línea de succión era, esta vaina se me movió ya, era 16 metros, me lo están diciendo, si no pues lo leo del diagrama, ¿sí? Entonces acá cambia la longitud, cambia también el diámetro, cambia también la velocidad. Entonces acá 16 metros de longitud, 0,0525 el diámetro, y aquí la velocidad era 1,16. ¿Cuánto nos da este señor? 4.67. 4.67 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿sí o no? Excelente. Entonces, esto muy bien. Fíjense que ya tenemos otro. Entonces, para cuantificar, ya se cuantifican las pérdidas por flujo en tubería recta. Entonces, una vez ya tengo para cuantificar las pérdidas en tubería recta, lo que ocurre es lo siguiente. Ahora sí ya me puedo tomar este término ya como sumatoria. Fíjense. Entonces ya lo que hago es simplemente sumar los valores que obtuve. Recuerden que para la línea de descarga habíamos dicho que era 66,6. Y para la línea de succión era 4,67.
¿Cuánto me da eso? 71.27. Muchas gracias. Aquí es metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Recuerden la consistencia de unidades. Fácil hasta acá, ¿sí o no? Simplemente la hago. Falta una quinta. Pérdidas en accesorios. ¿Sí? Entonces, pérdidas en accesorios. Nuevamente, línea de, aquí ya sí podemos tomar cualquiera, de succión, por ejemplo. Entonces, para la línea de succión. Ahora sí, recuerden que este señor nos estaba dando a nosotros las, mejor dicho, este asunto. O sea, los factores para cada uno de los accesorios, en cada una de las líneas. Entonces, como la velocidad no va a cambiar, fíjense que lo único que tenemos que hacer acá es que, entonces para la línea de succión, entonces este señor sería la sumatoria, o bueno, pongámoslo, démoslo así, E sub b por velocidad al cuadrado sobre 2. La velocidad no va a cambiar, ¿sí? ¿Qué es lo único que va a cambiar? Pues el factor de ¿quién? Del accesorio que tenemos. Entonces voy a dejar la velocidad quietecita, la velocidad medio quietecita, y lo único que va a tomar son los factores de acá. Entonces aquí me dicen, tengo dos codos, 90 grados estándar, perdón, roscados, su factor es este, 2 por su factor. Listo. Más dos uniones universales roscadas, 2 por su factor, más una válvula antirretorno swing roscada, 1 por su factor. Y acá, pues hombre, la velocidad al cuadrado sobre 2. La velocidad ya dijimos que la línea de que eran 16 metros. La velocidad de la línea de succión era 1,16. Entonces 1,16, esto es metros sobre segundo al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto me da esta señora? Eso da 2.54. 2.54. Si elevaste este al cuadrado. Sí. Vale. Metros cuadrados, segundos cuadrados. Bien. Ahora pues, hombre, hago lo mismo, pero entonces para la línea de descarga. Fíjense que una vez ya tengan ustedes las velocidades, el resto es pan comido, ¿sí? Entonces acá corramos esto para arriba un tantito. Entonces aquí ya sería la línea de descarga. Y entonces yo ya voy a ir a tomar las pérdidas. Recuerden entonces, muchachos, si no les dan estas tablas con los factores para cada uno de los accesorios que hay en una de las líneas, ¿ustedes qué van a hacer? Simplemente entonces se va para el libro, en la parte pues de pérdidas en accesorios, ustedes van a encontrar una pequeña tablita que creo que yo alguna vez se las mostré, y ahí pues simplemente van a tomar los valores que ustedes consideren. Fíjense que aquí está, ¿sí? Obviamente si hay, por ejemplo, accesorios que no aparezcan en esta tabla, él se los tiene que dar, ¿sí? O ustedes pues lo aproximarán. Muy bien, entonces acá lo mismo. Entonces sería el factor, que en este caso pues entonces sería el factor por cada una de la cantidad de los accesorios. Entonces en este caso pues yo ya tomo 2, tengo dos aquí, dos codos, por 0.790, pues que en este caso pues son, mejor dicho, es el factor de pérdidas por fricción para ese accesorio. Ahora, 3 uniones universales, pues entonces es lo mismo, tengo 3 por su factor, entonces el mismo asunto. Lo importante es que se fíen en el número, porque si no lo multiplica por el número que es, el número de este, pues están poniendo algo mal, ¿sí? Y aquí entonces una válvula de globo 50% abierta, entonces tengo una sola válvula, y aquí cambio el señor que es acá, entonces sería 23,46, que es lo que ocurre acá. Entonces recuerden que ustedes también tienen que cambiar la velocidad acá de la línea de descarga, que creo que era 4,5, ¿sí?
Entonces ya fíjense que aquí ya ustedes cuantificaron las pérdidas en esta parte, en la línea de descarga, ¿sí? 259.61. Sí, este sí está grande porque fíjense que, Multiplicando por 23. claro, Ujú. esa válvula pues siempre les está tumbando bastante energía. Entonces 259,61. Sí. Listo. Unidades, ya estoy seguro que esas son. Muy bien, entonces ahora sí yo ya puedo cuantificar todo, porque ya ahora sí ya puedo tomar la sumatoria nuevamente. Pues esta sumatoria es la que me hace falta a mí. Y entonces ustedes cuantifican. Fíjense que este sí, ya entonces ustedes suman los valores que les da. Aquí me daban 254 y aquí 259,61. ¿Cuánto da eso? 262.15. Muy bien, listo. Metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ya tengo todos los ingredientes para poder cuantificar la potencia de la bomba. Entonces, recapitulemos. Término por término, fíjense que así es mucho más fácil. Este es el que me interesa del primer término. Este es el que me interesa del segundo término. ¿Sí? Ahora el tercer término, recuerde que pues, no hay aporte. El cuarto término habíamos quedado que ya la sumatoria total era esta señora de acá. Y el quinto, pues el último, es esta de acá. Entonces ahora sí. Hola, qué pena. Hola, dímelo. ¿Será que podemos revisar las pérdidas de la línea de succión? Es que me da diferente, entonces no sé. Dale, la de succiones. ¿Era esta o qué? Sí. Eh, ¿Qué te da diferente? el valor me da como exactamente la mitad, entonces no sé. Pero tienen los mismos datos para rugosidad relativa, o sea, tienes esta misma velocidad. Creo que es la otra. Ah, es la de expulsión, perdón. La que da 66.12. La de descarga o qué. Sí. Déjame, esta de acá. Si la dividieron entre dos acá. Sí. O sea, verifiquen esto porfa que eso hay veces pues ocurre. ¿Sí? Yo también lo voy a hacer acá rápidamente con una pequeña calculadora. Pues según esto a mí me está dando lo mismo también que el compa. No, sí, ya. Es que tengo un valor diferente para el valor de F sub D, pero ya. De factor de fricción. Pero ya. Sí, Gracias. vale, muy bien, no hay problema. Listo. Entonces ahora sí retomamos el balance de energía mecánica. ¿Sí? Permítame, yo copio esto, me voy a dar una diapositiva nueva porque esto ya es como ya lo realmente importa. ¿Qué pasó? Uy, se ranchó. Bueno, listo. Entonces retomamos el balance de energía mecánica. Recuerde que el balance, pues este de acá, este señor de acá, lo único que tenemos que hacer es simplemente ya reemplazar los valores en el balance. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les recomendé que hicieran esto así término por término? Porque es que es re cómodo. ¿Por qué? Porque yo ya sé, primero estoy verificando en cada paso las unidades, todas dan iguales, entonces aquí simplemente voy a meter los valores. Fíjense, 10,125, el otro era 78,4. Entonces este primero es 10,125, el otro era 78,4. ¿Sí o no? El tercero era un 0. De esta manera lo voy a poner ahí pues para que se sepa. Al igual, pues, esto queda así, este es lo que me están pidiendo, que eso es justamente lo que me están pidiendo. Y ahora entonces si recuerden que nos vamos acá,
Las pérdidas eran menos 71.27, entonces esta primera señora es menos 71.27. Y la pérdida en accesorios era 262.15. Listo. Entonces fíjense que ustedes de acá ya pueden despejar la potencia de la bomba por unidad de flujo másico. ¿Cuánto les da eso? 421.945. 421.945. Unidades de esto, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Pero como les digo, hombre, es que estas unidades no son como tan chéveres, tan convencionales. Porque si ustedes van a buscar una bomba, les van a preguntar la potencia en kilovatios o en caballos de fuerza. ¿Cómo hacemos entonces para nosotros cambiar eso? Multiplicamos por el flujo másico. Vale, entonces hallemos el flujo másico. ¿Cuál sería el flujo másico? Pues el flujo másico ¿cuál sería el flujo másico? Entonces recuerda que el másico en este caso es densidad por una velocidad por un diámetro, perdón, por un área, ¿cierto? Entonces listo, aquí ustedes pueden densidad 1000 kilogramos sobre metro cuadrado, metro cúbico, perdón. Velocidad, entonces ¿cuál toman acá? Pueden tomar por ejemplo la de descarga, la de 4.5, no sé si se acuerdan, es 4.5 metros sobre segundo. Y ahora entonces ustedes lo que van a hacer acá es el área, pi por el diámetro al cuadrado. Entonces aquí recuerdan cuál es el diámetro, que creo que era 0.0266 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto les da esto? $2.5. 2.5. Sí. Listo. ¿Cuáles son las unidades de este másico? Kilogramos sobre segundo. Epa, kilogramos sobre segundo. O sea, masa sobre tiempo. Todo concuerda. Entonces ahora sí, la potencia ya de la bomba es el másico por la potencia gorrito que nosotros hallamos. Entonces esta señora sería 2.5 kilogramos sobre segundo. Y acá sería la potencia que hayamos acá 421.945. Entonces esto es metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto da esta señora? 1054.86. 1054.86. Entonces fíjense las unidades, kilogramos, de aquí me va a tomar metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Fíjense que esto que es masa por aceleración, o sea, esto es una fuerza. Además, fíjense que aquí tengo otro metro adicional, y aquí sobre segundo, ¿sí? Entonces fíjense lo que tenemos arriba. Lo que tenemos arriba es kilogramos metro sobre segundo cuadrado, es un newton. Newton por metro es un joule. Joule sobre segundo es ¿qué? Watt. Es un watt. ¿Sí? Listo. Entonces, para yo pasar este señor a kilovatios, simplemente divido entre 1000. Entonces ahora sí, la potencia de la bomba, pero ya normalita, entonces sería aproximadamente 1.06 kilowatts. Listo. Entonces este era el asunto. Esto era todo lo que tenían que hacer. Fíjense que más que difícil es largo, ¿sí? Estos temas así más que difíciles son largos. ¿Por qué? Porque es que hay que tener mucho orden, hay que tener
cuidado con las unidades, cosas de ese estilo. Por eso yo altamente les recomiendo que analicen término por término. ¿Para qué? Para que no se vayan perdiendo, y además para que ustedes vayan analizando en cada uno de los términos sus unidades. Bien, aquí algo que no lo da el problema, ¿dónde lo tengo? Algo que no da el problema, pero que posiblemente pues muchas veces lo han tirado y los pueden errar tontamente, es, suponga lo siguiente. Entonces, halle la potencia de la bomba si esta tiene una eficiencia del, pongamos n igual a, por decir algo, 70%, ¿sí? ¿Cómo harían ustedes esa vaina? Pues la que estamos calculando, por ejemplo, la que acabamos de calcular sería como la ideal, porque estamos tomando en cuenta pues todas Claro, las pérdidas que tiene que superar la bomba. claro. Y entonces ya para hallar la real sería esa ideal dividida a la eficiencia. Entonces copiamos esto. La potencia de la bomba real por la eficiencia, que yo la pongo como una eta, una n, tiene que ser igual a la que me dices vos, a la potencia de la bomba que acabamos de dar, que es la ideal. O sea, en otras palabras, esta señora es la potencia ideal. Bien, entonces para yo hallar la potencia real, fíjate que simplemente sería potencia de la bomba ya real. Entonces tengo que coger la que me dio que es la ideal sobre la eficiencia que tengo. Pues aquí pues por efectos, pues para hacer un cálculo y que quede hecho. Entonces la potencia de la bomba real, pues en este caso sería, me dio que es 1.06 kilovatios, y yo lo tengo que dividir por un 70%, o sea 0.7. ¿Cuánto nos da esa señora? 1.51. 1.51 kilovatios. Muy bien. Entonces esto pues por si les cae, no lo vayan a agarrar con una tontería ahí, porque realmente pues fíjense que es una tontería, y pues ya lo saben hacer, ya lo saben cuantificar. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? No sé si nos da el tiempo para hacer el resto, o si quieren aprovechar el resto para otras preguntas. ¿Alguien intentó ya hacer este o No. aparte B? Leámoslo y pues analicemos qué es lo que dice hoy, pero yo creo que ustedes ya están en capacidad de hacerlo. Entonces acá miremos qué es lo que dice ahí. Entonces dice así. Nos dicen que consideremos ahora el diagrama de procesos mostrado a continuación. Listo, o sea, lo mismo, es el mismo diagramita, sino que ya entonces simplemente después de la columna ya lo que vamos a hacer es que le vamos a adicionar otra vaina más, ¿sí? Listo. El diámetro de la columna es de un metro y tiene una altura efectiva de empaque de 3.5 metros. El empaque está formado por partículas esféricas de 15 milímetros de diámetro y genera una porosidad de 0,3. Tenga en cuenta que las condiciones de operación y dimensiones son las mismas del problema anterior. O sea, todo lo que va de aquí hasta aquí la entrada de la columna pues es el mismo. El diámetro de la tubería que va desde la columna hasta el segundo tanque es igual al diámetro de la tubería de descarga. Este de acá es igual a este. Muy bien, esta tercera línea de tubería tiene dos codos de 90, o sea aquí el cambio de dirección, con un E sub B de tanto. Entonces me están dando pues también para cuantificar la pérdida en esos dos codos. Determine la potencia necesaria de la bomba para llevar el agua hasta el segundo tanque de almacenamiento. ¿Qué es lo único que habría que cambiar ahí? ¿Ustedes qué creen? O sea, recuerden que el punto 1 sigue estando acá. Pero entonces, ¿dónde ponen ustedes el punto 2? En el otro tanque. Acá. Sí. ¿Quién da más? Ahí habría que hacer dos ecuaciones.
Pues en unos casos sí, en unos casos no. Me Pero parece como hay que atravesar la columna y esa columna tiene una resistencia al paso del fluido. exacto, o sea, lo clave ahí es eso. Entonces, lo primero es, a mí no me están diciendo nada sobre el nivel de este tanque. Entonces, si yo pongo el punto acá, pues me puedo enredar de pronto, porque no sé la velocidad. Pero bueno, listo, supongamos que lo pongo aquí a toda la salida, tampoco sé la velocidad. Pues por aquí pues como primer detalle. Pero lo importante aquí que es que nosotros, listo, ya cuantificamos hasta acá las pérdidas. Taque, no hay problema. El asunto entonces es, venga, ¿cómo hacemos nosotros para calcular las pérdidas cuando el fluido atraviesa la columna? ¿Cómo era que hacíamos para cuantificar las pérdidas? Eso no era con Ergun. Exactamente. Entonces ustedes pueden pues, tomarlo de varias formas. Fíjense que hasta aquí ya tienen el balance hecho, ¿sí? Pero entonces ustedes tienen que cuantificar cuánto cambio de presión aquí hasta acá. Entonces pueden hacer, pues hay varias formas. Si alguien lo quiere poner acá, no tengo problema, porque fíjense que la velocidad acá tiene que ser la misma velocidad acá, ¿sí? Pero entonces la idea es que ustedes cuantifiquen con Ergun el delta de P acá. Recuerden que la ecuación de Ergun pues ya la habíamos trabajado, necesitamos pues cuando es el delta de P en ese caso. Y entonces recuerden que si decimos que aquí es una atmósfera, pues hombre, aquí tiene que dar menos de una atmósfera, ¿o no? Que está perdiendo energía el fluido al atravesar ese lecho. Además, fíjense que les dan pues, los datos para toda esa vaina. Le están diciendo que cuánto es la altura del empaque, le están diciendo el diámetro de la columna, le están diciendo cuánto es el diámetro de las partículas, le están dando la porosidad. Porque recuerden que en Ergun necesitamos todos esos datos. Porosidad, diámetro de las partículas, necesitamos un flujo por unidad de área. Pues fíjense que ya nos están dando el diámetro de la columna, o sea, nos están dando todo para nosotros poder calcular cuánto es la pérdida de presión, pues en ese caso, ¿sí? Entonces, yo le recomiendo que, si quiere, hágalo, o sea, ya hasta aquí ya tienen las pérdidas, entonces plantee otro punto, por decir 3 acá, o sea, usted puede plantear entre 2 y 3 el mismo balance, para cuantificar cuánto es el cambio en la presión. Entonces fíjese que cuando usted ya haya la presión en 3, usted ya puede ¿qué? Usted ya puede plantear el balance entre 1 y 3, ¿sí? De hecho, lo puede plantear ya luego, entonces planteando un punto 4 acá, porque el 4 sería ya cuantificar las pérdidas pues, para este pedacito. Porque no solo es atravesar la columna, además de que atraviesa la columna, pues tiene que tener la energía suficiente para poder pasar a atravesar este tramo de tubería con esos dos accesorios y poder llegar pues hasta acá. Como les digo, el problema entonces es cuantificar la velocidad acá, ¿sí? Porque ustedes pues, ¿cómo lo van a cuantificar? ¿Cómo cuantificarían ustedes esta velocidad acá? ¿Una idea? ¿Será que cambia el volumétrico? No debería. En principio no debería. ¿Por qué? Porque es que recuerden que a mí me están diciendo que el diámetro de este pedacito acá, pues hombre, es de este mismo de la tubería de descarga. Entonces en principio no debería, ¿sí? Volumétrico no debería cambiar. Lo que sí va a cambiar con toda seguridad es la presión entre estos dos puntos, porque al atravesar la columna sí hay una pérdida de energía por ese atravesamiento que tiene en ese lecho. Bien, muy bien. Inténtelo, fíjense que ya ahí le dan todo. Es un tantito largo pues también porque tiene que plantear los balances. Empiece planteando entonces entre 2 y 3 Ergun para saber el cambio de presión. El resto pues ustedes ya lo saben. Por eso yo también me enfoqué mucho al principio
de cómo era que se leían los factores de fricción, tanto pues para tuberías circulares como para flujo alrededor de objetos, o pues fíjense que también hicimos, y a ustedes les tiraron un ejercicio que tenían que entregar pues de lechos empacados. Muy bien, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, es que ustedes ven que estos ejercicios son muy largos. Yo quería hacer otro que era pues justamente de este taller. ¿Dónde está? Creo que lo tengo acá. Quería hacer otro que era el de este taller, pues el alcohol, pero pues ustedes ya lo saben. Yo les propongo que hagan este, para que practiquen. Está corto. Si quieren, pues cuando lo tenga resuelto, comparamos los resultados que nos dan. Y ya con eso ustedes practican, ¿sí? Pero fíjense que pues, básicamente lo mismo. O sea, dos tanques, línea de succión, línea de descarga. Le están dando, pues, que lo único que le cambian acá, el fluido ya no es agua, sino un alcohol. Pero entonces le dan la densidad y le dan la viscosidad. Y lo otro, pues, hombre, pues, ya a usted le están dando aquí también las rugosidades y toda esa vaina, entonces pues, no cambia. Yo le recomiendo. Marco, le tengo unas preguntas sobre el factor beta. Factor beta, sí, contame. Es que el profe cuando hace el cálculo de la pérdida por contracción brusca desde el tanque hacia la primera tubería, pues, por ejemplo en ese caso del tanque de la izquierda hacia la tubería, Sí. él pone .45 y asume pues que ese beta es, puede decirse que 1, pues o sea, no lo pone, solamente pone en .45. ¿Eso a qué se debe? Porque él tampoco pues nunca explicó por qué. Déjame lo miramos acá. Entonces simplemente pone 0.45 y es como si el beta Sí, y no pone 1 menos beta, solamente. Es como si beta fuera 0, entonces ahí sería pues por 1 y ya queda .45. Ah, claro, está considerando entonces, bueno, esa es una muy buena pregunta, considerémosla acá. Fíjate que lo que él me está diciendo es que, bueno, yo aquí no lo consideré, ¿sí? O sea, uno también puede considerar pérdidas aquí por lo siguiente. Digo, hagamos el dibujito. O sea, ustedes saben que tiene acá, aquí lo voy a poner bien exagerado, ¿sí? Para que se vea lo que quiero mostrar. Entonces, lo siguiente, ustedes saben que cuando hay un cambio de diámetro, también hay unas pérdidas, una contracción, ¿cierto? Hay unas pérdidas pues, por fricción. Entonces lo que ocurre acá es esto, ¿sí? Básicamente, tenemos el tanque con su líquido y sale. Entonces recuerden que el beta, en este caso, el E sub B, en este caso para contracción repentina, es 0.45 por 1 menos beta, ¿sí? Entonces recuerden que beta es el área, pues pongámoslo aquí, el área menor, o sea el área de la tubería más pequeña sobre el área mayor, ¿cierto? Entonces comparemos una cosa, fíjate que aquí el verde sería el área pues menor, ¿sí? Ah, es la menor sobre la mayor. Creo que es así. Pues, o sea, lo que pasa es que nosotros lo estamos considerando simplemente como pues, S1 sobre S2, siendo S1 como de donde viene y S2 hacia donde va. No, creo que eso tiene una convención, acuérdate, fíjate que nosotros la definimos así, de hecho aquí te la... ¿sí? La más pequeña sobre la más grande, toda la razón. Claro. Bueno, claro, entonces usaba 0, pues obvio, sí. Pues si tú comparas la pequeña pues, con una grande, porque fíjate que es que la grande, ¿qué? La grande va a tender a pues, infinito. Infinito, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, si esta vaina o sea, si esta vaina tiende a infinito, todo el beta va a tender a 0. ¿Sí? Exactamente. Entonces todo el beta va a tender a 0. Por eso es que acá lo aproximan de una vez. O sea, las pérdidas mayores, ¿sí? Sino que aquí te dan esta expresión es para algo en general. Sí, ¿cómo así? Que ya tienes dos tuberías y ya pues ya no es que sea tanto el cambio en las áreas. O sea, sí hay un cambio en las áreas, pero pues esta ya no tiende a infinito. ¿Sí? En cambio acá como vienes de un tanque inmenso, entonces pues por eso es que se aproxima acá. Pero muy bien eso que me cuentas. Marcos, dímelo. esas pérdidas por esa contracción, es que yo viste que en los ejercicios que hemos hecho como que no la tienen en cuenta a la hora de hacer las pérdidas por accesorio y eso.
Sí, Entonces no, pues no entiendo por qué no lo tomarían y si en el caso de que no nos dieran, digamos, los accesorios como tal y las pérdidas, entonces pues deberíamos tomar esta contracción o no. eso O ya, o sea, eso ya va en el criterio tuyo. Si tú consideras que son importantes, pues considéralas. Aquí yo por lo general no lo hice, pero si tú las pones acá, pues sería más completo el ejercicio. Que lo único que tienes que hacer, que aquí en la línea de succión, ¿sí? Pues tienes que considerar ese asunto en las pérdidas. Acá. Ah, listo, vas a considerar entonces acá lo otro, contracción repentina pues, de cambiar del tanque a la tubería. Y también lo consideras acá, entonces es una y pones el 0,45. Vale. ¿Qué tanto cambiaría? Pues ya cuantifica qué tanto cambia. ¿Sí? Pero sí, pues si lo tienes en cuenta no está mal. De hecho está más completo. Vale. Listo. Muy bien. Eh, Otra pregunta, ¿alguna otra pregunta que tengan? Como les digo, yo les recomiendo que trabajen este. Una vez tengan el resultado, me cuenten cuánto les da para que comparemos. Listo. Y a lo otro, tengan también en mente entonces los otros balances. Balance de, pues el de materia, el macroscópico de materia lo hemos usado acá. De hecho, aquí lo repasamos un tantito. Casi nunca en estos problemas de balance de energía mecánica tenemos que trabajar con el de cantidad de movimiento. Pero pues no lo desechen, ¿sí? Porque eso es un balance de fuerzas. Entonces no lo desechen, porfa. Marcos, una cosita Sí, este, sobre los cálculos del factor de fricción para las pérdidas en tubería. sí. ¿Tú nos recomiendas usar las aproximaciones que el profesor nos mostró de Blasius, no creo cómo se llamaba la otra, de Haaland, creo? O sea, ¿tú Pe- la recomiendas por encima de la gráfica o nada más? pero es Con que la sin, gráfica. a ver, si no estoy mal la de Blasius, creo que eso está en el pasado. Si no estoy mal la de Blasius es simplemente para tubería lisa, ¿sí? Entonces, fíjate que, por ejemplo, la de acá, esto es para tubería lisa, porque esto no te está teniendo en cuenta a ti la rugosidad relativa. Además, esto tiene un intervalo de aplicación, solo entre 10 a la 3 y 10 a la 6, o sea, acá. Pero entonces fíjate que no te está teniendo en cuenta, como te digo, el factor la rugosidad relativa. Esta de Haaland sí lo tiene en cuenta, pero nuevamente fíjate que tiene ¿qué? Pues un intervalo de aplicación. Hay muchas, ustedes pues se van a encontrar cuando van al curso de transferencia de cantidad de movimientos, se van a encontrar con más. Obviamente pues ya sacaron unas que tienen un intervalo de aplicación más amplio, que por ejemplo la de Sham, esa está perfecta. Pero entonces, como les digo, la de Blasius, creo que es esta de acá arriba mejor. La de esta que es de Blasius, no tiene en cuenta la rugosidad relativa. Esta otra que es la de Prandtl tiene un problema aún mayor. ¿Cuál? ¿Cuál sería el problema con esa de Prandtl? ¿Será que pueden despejar una expresión para f directamente? Queda muy complicado. Toca iterar. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Leer de un diagrama o iterar? Diagrama. Pues yo directamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy y leo el diagrama, ¿sí o no? Yo directamente voy y leo el diagrama, pues por eso me están diciendo, pues utiliza el diagrama de Moody. Sino que lo bueno es que si alguien quiere trabajar con las ecuaciones, pues obtiene un mejor valor, un valor, digamos, entre comillas, más exacto, porque viene pues de la ecuación, comparado con el del diagrama, porque en el diagrama, como les digo, todo depende del papel, de la regla y el lápiz que se esté utilizando cada uno, ¿sí? Entonces alguien puede leer 0.025, otra persona leyó 0.023. Pero lo importante es que esté por ese lado, ¿sí? Lo importante es que usted demuestre, al menos en el examen, que tiene coherencia con lo que está leyendo, que entiende lo que está leyendo, ¿sí? Vamos. Y en el caso de que de pronto la rugosidad relativa no, pues, nos da una que no concuerda con ninguna de esas de la derecha. Pues simplemente tomas una línea pues en la mitad, por ejemplo, hagamos aquí un pequeño ejemplito. Perdón. Supone por ejemplo que acá nos da 0.003,
coloquémoslo acá. Digamos que nosotros necesitamos el 0. Esta vaina no me está dejando. Ya, ahora sí. Pues supongamos que nos da 0.003 la rugosidad relativa. Fíjate que ahí no tenemos una curva, ¿sí? Entonces vos más o menos como que te la imaginas en la mitad, una curva que viene así, así, listo. Y ya cortas con el Reynolds que vos tengas, que ese sí lo tenés. Porque el diagrama no te va a dar todo. Obviamente pues uno podría saturar esto acá de un montón más de líneas, pero es que ya se vuelve ilegible, ¿sí? De hecho, yo otra vez, no sé si aquí hay alguien de las personas, pero yo pues di un pequeño curso introductorio de programación orientado a esta vaina, pues orientado a todo lo que es ingeniería de procesos. Y justamente uno de los problemas que les había dado era que elaboraran un diagrama de Moody. Entonces ya elige usted sus cosas de rugosidad relativa y grafique las curvas para esos valores, de tal manera que es que no está ahí el que yo necesito. Pues si no está ahí el que yo necesito, ¿qué voy a hacer? Pues voy y lo grafico. No nos podemos dejar embalar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No los quiero saturar pues para que estén como fresquitos para mañana. Creo que si trabajan ese del alcohol, yo creo que ya están bien. Como les digo, entonces lleven su material, lleven sus diagramas, lleven su cosa, o si el profe les deja pues trabajar con mejor dicho, sacar pues los apuntes, las notas o el libro pues como tal, pues está mejor. Pero entonces pues, no los quiero saturar más, ¿sí? Si tienen otra pregunta, pues aprovechen. Si no, pues nos vamos a descansar, ¿sí? ¿Cómo se sienten? ¿Bien o muy perdidos? Vamos melos. También. Ojalá no se ponga a tirar algo raro. Comparado con el parcial anterior, ¿cómo se sienten? ¿Mejor o peor? Mejor. Yo Mejor. creo que el examen más teso pues, que tiene esta materia sí es con toda seguridad el primero, ¿sí? Entonces, bueno, si no hay más, éxitos mañana. Yo sé que les va a ir bien. Lean bien el problema. Las suposiciones, explíquenlas bien. Pilas nuevamente con las unidades. Yo soy muy jodón con eso, pero pilas con las unidades. Que ustedes sepan qué unidades están trabajando. ¿Vale? Entonces, yo creo que con eso pues ya tienen. Listo. Listo, Marcos, muchas gracias. A ustedes, voy a parar la grabación, la subiré.